Durante estas últimas 2 semanas nos enfocamos en dos aspectos muy importantes de nuestra vida cristiana: la lectura de la palabra y la oración. Dedicamos un tiempo para observar la importancia de la palabra de Dios y lo valioso y preciosa que es la palabra de Dios, y nos animamos unos a otros, ¿verdad?, a comenzar con una lectura durante este año. ¿Cómo van? Bien, ahí vamos, ¿no? En el capítulo 30 y tantos de Génesis, si arrancaste por Génesis, ¿verdad? El día de hoy es 12 de enero, entonces vamos por ahí. Qué importante es la palabra de Dios. Pero también la semana pasada el pastor Alex nos enseñó acerca de la oración, ¿verdad? De la oración en privado, de la oración y la importancia de la oración. Y aunque las dos enseñanzas no fueron como un taller práctico de cómo leer y cómo orar, la idea era inspirarte a que comiences a hacerlo, si no lo estás haciendo, comiences a hacerlo. El día de hoy, en el 7x7, estaremos observando el Padre Nuestro. Así es que abre tu Biblia en Mateo capítulo 6. Ahí en Mateo capítulo 6, en medio del Sermón del Monte, aparece esta oración que no solo aparece en el Evangelio de Mateo, aparece también en Lucas capítulo 11. Pero a diferencia de Mateo, en Lucas vemos a los discípulos acercándose con el Señor y haciéndole esta petición. Ellos haciéndole esta petición: enséñanos a orar. Es que si vimos, ¿verdad?, la importancia que Jesús le estaba dando a la palabra de Dios, también Jesús nos muestra la importancia de la oración. Oraba muy temprano en la mañana, aún no había amanecido. Después de una noche larga de ministerio, él se levantó aún estando oscuro y fue y se apartó a tener un tiempo de oración con su Padre. Pero también una noche entera se la pasó orando antes de tomar una de las decisiones más importantes en el ministerio, que fue cuando Dios eligió a esos 12 que le acompañarían en su ministerio público. Jesús, era tan evidente su vida de oración que llevó a los discípulos a decir: enséñanos a orar. Mira lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Dice de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Hacemos una pequeña oración? Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Mientras meditamos en esta oración, en este modelo, Señor, que tú nos has dejado para levantar nuestra voz hacia ti, Señor. Enséñanos, dirígenos, guíanos. Señor, toda tu palabra, Señor, como dice ella misma, es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Señor, haz esto mientras meditamos en cada porción de este pasaje, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor. Guíanos, que tu Espíritu Santo haga su obra entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Warren Grisby no solamente dice la oración es un milagro, sino que él también dice la oración es una gran experiencia porque está respaldada por sus promesas, por las promesas de Dios. De hecho, podría ser un gran ejercicio escoger un color en nuestro tiempo de lectura para marcar con ese mismo color en toda la Biblia las veces que haya una referencia a la oración. Si ya vas por Génesis, ya has escuchado a Abraham orar, levantar oraciones a Dios, pero también vimos cómo los hombres invocaban al Señor. Yo no sé si te pasó, pero cuando llegas ahí al final de Génesis capítulo 5, es emocionante. Y aquí fue donde comenzaron a invocar el nombre de Jehová, porque está la Biblia llena de todas estas referencias a la oración. Y una de las promesas más hermosas sobre la oración es esta:
Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. ¡Qué promesa! Él está cerca de nosotros. Por eso es una gran experiencia. ¿Ya se me acabó el tiempo? Sí. Pusieron 7 minutos, se acabó. Por eso es una gran experiencia. Porque está cerca Él de todo aquel que lo invoca. Porque Él ofrece dar gracia cuando nos acercamos al trono de la gracia. Porque Él ofrece darnos sabiduría cuando esa es nuestra petición, cuando venimos a Él. Es una gran experiencia porque al hacerlo le damos gloria a Dios. En Juan capítulo 14, verso 13 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, dice Jesús, porque el Hijo le da gloria al Padre. Orar trae gloria a nuestro Dios. Y es maravilloso saber que Dios nos escucha. Está esa promesa en Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Juan dice que tiene esta confianza de cuando oramos conforme a su voluntad, cuando pedimos conforme a su voluntad, estamos seguros de que Él nos escucha. Él nos escucha. El Padre Nuestro no es otra cosa sino una oración modelo a la cual podemos acudir constantemente. En muchos la orábamos cuando éramos niños, ¿cierto? ¿Quién no se la aprendió de niño? ¿Verdad? ¿Y quién no la oraba todo el tiempo? Hasta cuando nos sacábamos de donde, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿No? ¿Quién la dejó de orar? Qué curioso, ¿verdad? El día de hoy vamos a ir aprendiendo a través de cada porción lo importante que es esta oración en nuestras vidas. Pero mira cómo comienza. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nos acercamos en oración a Dios, nos acercamos a nuestro Padre. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, Juan capítulo 1, verso 11 y 12, nos dice claramente que a todos, me encanta cómo especifica a todos en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él nos ha engendrado, nos ha hecho nacer de nuevo, y ahora hemos nacido de nuevo dentro de una familia. Él es nuestro Padre. Al decir Padre nuestro, me habla de esta intimidad con la que podemos acercarnos. Estamos relacionados con nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Efesios capítulo 1, verso 5 me dice que así como dice en el versículo 13, por la voluntad de Dios hemos sido adoptados, hijos suyos. Somos sus hijos. En Gálatas capítulo 4, verso 6 nos dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu de tal manera que podemos estar seguros, somos sus hijos y por eso clamamos Abba Padre. En Romanos 8:15 nos dice que el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de adopción. Somos sus hijos, adoptados por Él, por su voluntad. Tenemos una relación con Él, nos podemos acercar con confianza, pero también con mucha solemnidad. Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando estudiamos Eclesiastés vimos que Salomón nos dio un gran consejo. Cuando te acerques a Él, date cuenta, tú estás en la tierra, Él está en el cielo. Sean pocas tus palabras, dice Salomón. Y sí, es algo muy solemne. Por eso es un milagro, por eso es una gran experiencia venir en oración delante de Él. Me ha tocado el siguiente punto en esta oración: santificado sea tu nombre. Sabes, de entrada cuando yo leí esto me di cuenta que tiendo a percibir la santidad de Dios de un modo muy distinto a como la Biblia la presenta o como Jesús mismo lo percibe. Tiendo a ver la santidad como un atributo de Dios que apunta solamente a su pureza y perfección moral,
Pero la santidad de Dios es mucho más que eso. De hecho, cuando Jesús está elevando esta oración, me llama la atención que usa este concepto para comenzar a glorificar a su Padre. No es una petición, esta oración es una expresión apasionada de la santidad de su Padre celestial. De hecho, el concepto de santo en la Biblia tiene su raíz en un concepto que implica que algo es único, que no hay absolutamente nada igual a aquello que se considera santo y por tanto es tratado de un modo distinto, separado, aparte. En la raíz de esta palabra de santidad está el concepto de quedar absortos ante algo debido al asombro. Entonces, cuando Jesús ora diciendo, santificado sea su nombre, Jesús está expresando su asombro ante un Padre santo, perfecto. Y esta es una oración que tiene esta intención de hacernos conscientes de quién es la persona a quien nos estamos acercando cuando oramos. Es una oración que nos invita, por supuesto, sí, a la solemnidad, a la reverencia e incluso al temor, pero también nos invita a la celebración, a la lealtad alegre, a la obediencia entusiasta de un Dios, de un Padre santo, 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 un papá que nunca falla, un papá que nunca miente, que nunca peca. Piensa eso por un momento, un Padre perfecto, nunca te va a fallar, nunca te va a defraudar. Todo lo que Él diga o haga es siempre solamente bueno para ti y para mí. Ese es un Padre con el que yo me puedo apasionar. Ese es un Padre del que yo puedo estar sorprendido. Y es un Padre al que estamos tú y yo llamados a santificar también. David Guzik dijo esto acerca de esta oración de Jesús. Él dijo, la oración correcta debe tener pasión por la gloria de Dios y por su agenda. Debe tener pasión por su nombre, su reino y su voluntad, que son cosas que vamos a ver. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Todos quieren cuidar su propio nombre y reputación. Nosotros debemos resistir la tendencia a protegernos y promovernos primero para poner el nombre, el reino y la voluntad de Dios por encima de todo. Así que esta oración es eso, es una expresión de alabanza y de adoración ante la santidad de un Padre perfecto. Pero esta también es una oración muy costosa. Se dice fácil, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Pero esta es una oración sumamente costosa. ¿Por qué? Porque Jesús respaldó esta oración no solo con palabras. Jesús vivió constantemente dándole a Dios la gloria, la honra y la alabanza de la que Él es digno. En ese sentido, ninguna otra persona podría santificar el nombre del Padre. ¿Quién podría? ¿Quién entre todos los humanos podría darle al Padre Celestial la honra que Él merece? Solo Jesús. Así que a Jesús le costó una vida de perfecta obediencia, devoción y adoración al Señor. Pero le costó no solo porque Él quiso honrar a su Padre y santificar su nombre a través de una obediencia perfecta, sino para abrirnos a ti y a mí la puerta que nos permite entrar a una relación con este mismo Padre perfecto y celestial. Escucha esto, Jesús oró la noche en la que Él fue entregado. En Juan capítulo 17, Jesús oró lo siguiente, versos 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Ves? Jesús vivió obsesionado por eso, por santificar, por honrar, por promover, exaltar el nombre de su Padre. Bueno, Él dice aquí, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En otras palabras, Jesús está compartiendo con nosotros esa relación única con el Padre Celestial.
Así que esta oración es una oración costosa que nos invita a imitar a Jesús. La vida de Jesús fue la descripción gráfica de lo que significa santificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y ahora somos invitados no solamente a orar así, somos invitados a vivir así, descubriendo el amor, la sabiduría, el poder, la fidelidad, la perfección de este Padre que nos ha amado tanto que entregó a su Hijo para adoptarnos. Estamos invitados a vivir en esta oración. Buenos días, familia. Me toca ver esta petición, venga a tu reino, ¿no? Muchas canciones, aún películas han hecho con este título, venga a tu reino, ¿no? Es un deseo en el corazón de cada creyente, pero ¿qué significa esta petición de Jesús, no? Como vimos, es una oración modelo y viene esto, venga a tu reino, ¿no? Y después de ver esta parte de reconocer a Dios, ¿no?, como un padre, esa intimidad de poder exaltar su nombre de esta manera, adorarle de esta forma, Jesús nos enseña a orar por el desarrollo de la causa del reino de Dios, ¿no? Porque el reino está refiriéndose al reino de los cielos, al reino de Dios. Y lo primero que me gustaría hacer es definir el concepto de forma muy concreta, porque es muy amplio el concepto bíblico del reino de los cielos, el reino de Dios, pero de una forma muy concreta para poder entender un poco más qué es lo que está pidiendo con esto, es que el reino de Dios tiene que ver con el gobierno y el dominio, ¿ok?, de Dios. Eso es un reino. En cuanto al gobierno, me refiero al ejercicio de su poder soberano, ¿ok? Y en cuanto al dominio, habla del territorio sobre el cual Él reina, ¿no?, que en este caso, en este momento somos nosotros, su iglesia, ¿ok? Entonces, viéndolo de esta manera, el reino de Dios es el lugar donde Él ejerce su soberanía, donde manifiesta su justicia y su poder y donde es obedecido voluntariamente por quienes han aceptado a Cristo como Señor. Entonces la petición venga a tu reino se refiere al anhelo, ese anhelo que tenemos del gobierno y el dominio de Cristo, de Dios en nuestras vidas, ¿okay? Entonces, ya viendo esta oración, venga a tu reino, ¿qué se refiere? Estudiándolo un poco más, encontré tres formas que conllevan esta petición, de entenderla así, y tienen que ver con pasado, presente y futuro, y la manifestación del reino, ¿no? Déjame explicarlo. El reino de Dios en su manifestación pasada, cuando Jesús fue bautizado, después de ser bautizado fue llevado al desierto, ¿recuerdas?, a ser tentado, y después de eso inicia su ministerio, ¿no? En Marcos, déjame citar Marcos 1, verso 15, iniciando el ministerio, Jesús comienza su ministerio diciendo esas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, sí, creer en el evangelio, ¿verdad? Así fue como se acercó el reino, ¿verdad?, a esta tierra en el tiempo pasado, hace 2000 años, cuando llegó Jesús, llegó predicando esto, se ha acercado, aquí estoy. Crean, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. En ese sentido, ¿qué significa esta petición de venga tu reino? El reino de Dios llega en la persona de Cristo y está llegando de alguna manera día a día, a medida que más y más personas se someten al reino de Cristo en sus vidas. ¿A qué me refiero? En cierta medida, venga tu reino es una petición intercesora, pidiendo la salvación de quien no conoce a Dios. Es la invitación al hombre impío, al hombre pecador, a pertenecer al reino de Dios. De esta manera creo que esta oración o esta petición, venga a tu reino, es una oración evangelizadora, es orar por los perdidos. Señor, venga a tu reino, ¿verdad? Que más gente pueda pertenecer a tu reino, ¿ok? El segundo sentido de esta oración tiene que ver con la manifestación presente del reino de Dios, y esto obviamente es en nosotros, su iglesia. Más adelante en este capítulo, en el versículo 33, y quizás conoces el texto y el contexto, está hablando del afán de esta vida, ¿no?, en el cual estamos nosotros también como creyentes. Jesús nos da la clave, ¿no?, y nos dice, si debe de haber algo en tu corazón por lo cual te preocupes y te afanes, tiene que ser esto: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿recuerdan? Y es eso, venga a tu reino, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Es así como venga a tu reino, es la oración del creyente pidiendo que el Señor Jesucristo establezca su reino
en nuestra propia vida, dejar que Él realmente reine en nuestro corazón. Se trata de aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida cada día, permitir que Él reine en nuestro corazón, ¿verdad? Se trata de rendirnos a su soberanía, dejando que Él tome el trono que le corresponde en nuestra vida como ese Señor y ese Rey que hemos aceptado nosotros, ¿verdad? Es decirle a Cristo: Señor, quiero ser parte del reino, soy parte de este reino, soy tu hijo, soy tu siervo, soy tu esclavo. Es dejar que Él tome ese lugar, ¿verdad? Eso en el sentido presente es lo que es para nosotros: venga tu reino. Y por último, la manifestación del reino, la manifestación futura del reino tiene que ver con la culminación y se completa, ¿no?, el reino en el futuro de Dios. Y quiero recordarte un pasaje en el libro de Apocalipsis, ya casi al final, ¿no?, de la Biblia, después de tener toda esa revelación. El apóstol Juan, la revelación de Jesucristo, lo ve de esta manera, como ese Señor que viene a reinar. Y dice Apocalipsis 19, versículos 15 y 16, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá, habla de gobernar, con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Un día vamos a ver el reino de Dios culminado de esta manera, ¿verdad? Este versículo afirma el dominio de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Cristo regirá las naciones y se sujetará a sí mismo toda autoridad que está sobre la tierra. Al final, todos van a reconocer que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Lo sabemos, dice Filipenses. Entonces, en ese sentido, la petición de venga tu reino expresa ese ferviente deseo que como creyentes nosotros tenemos de la venida del Señor, ¿verdad? Que se produzca ese regreso de Cristo cuanto antes, que la promesa de su regreso se cumpla. Es lo que deseamos cuando decimos venga tu reino, Señor, ven pronto. Esa petición expresa ese deseo de que el reino de Dios se concrete, pero a la vez es una petición que nos ayuda a vivir con esa expectativa del inminente regreso de Cristo, ¿verdad? Ven pronto, Señor. Es nuestro deseo. Es una petición muy similar, muy semejante a la respuesta de la iglesia a esta promesa de Jesús en Apocalipsis, capítulo 22, casi al final, penúltimo versículo de la Biblia, de tu Biblia. Jesús dice esto: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, ¿verdad? Jesús viene pronto, pero ve cómo responde la iglesia: amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿No? Es la petición también para nosotros futura, es venga tu reino, Señor, ven pronto. Es increíble ver cómo esta oración, esta petición tan pequeña, venga tu reino, implica todo esto, ¿verdad? Implica orar por aquellas personas que aún no son parte del reino, ¿verdad? Orar por esas personas que puedan conocer y formar parte del reino. Es orar para que tú y yo tengamos cada día ese propósito de buscar primeramente su reino, vivir en santidad para Dios, y por último es anhelar su regreso, ¿verdad? Anhelar que Él venga pronto y que se cumpla esto. Esta petición muestra que la manifestación del reino de Dios debe ser un ferviente deseo en nuestro corazón, ¿verdad? El reino de Dios debe tener prioridad en nuestras oraciones. Así que oremos, venga tu reino. Bendiciones, familia. Bien, buenos días a todos. Hágase tu voluntad, Mateo 6:10, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? Jesús muestra al discípulo que la voluntad de Dios se lleva a cabo de manera absoluta en los cielos. Lo que está pidiendo es que esa voluntad se lleve a cabo ahora de manera absoluta también en la tierra. Es decir, que la tierra completa esté en conformidad con sus propósitos y planes. En esto consistió el ministerio de Jesús. En Juan 4:34, Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Mateo 26:39, en Getsemaní, horas antes de ser crucificado, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
En el verso 42 de ese mismo capítulo también dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el 44 dice que oró por tercera vez las mismas palabras. Al final de su oración, Jesús cumplió la voluntad del Padre, hizo la voluntad del Padre, ¿verdad? Y no solamente yendo a la cruz, toda su vida en su ministerio terrenal, hizo la voluntad del Padre, pero culminó con su entrega en la cruz, pagando nuestros pecados, ¿verdad? Pero esta oración, hágase tu voluntad, no se remite solamente a Jesús, sino que Jesús está enseñando a sus discípulos a abrazar el mismo anhelo que Él, que toda la tierra se rinda por completo a la voluntad de Dios. Pedir hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, es el clamor, es un clamor para que toda voluntad ajena a Dios quede desechada y la voluntad del Padre sea hecha en la tierra. Si nosotros como discípulos vamos a pedir esto, es obvio que debemos comenzar por nosotros mismos. Como discípulos debemos estar dispuestos a que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras propias vidas. Es decir, al orar, hágase tu voluntad, el discípulo debe rendir su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos la Biblia en tus manos, tenemos la Biblia en nuestras manos, la palabra de Dios que nos expresa su voluntad general, ¿verdad? Por tanto, al orar, hágase tu voluntad, lo que estamos pidiendo es que estamos de acuerdo en que esta palabra que estamos teniendo en nuestras manos gobierne nuestras vidas por completo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras acciones. Ajá. Pero también Dios tiene una voluntad particular para cada uno de nosotros, es decir, los planes específicos para nuestras vidas. Al orar, hágase tu voluntad, también estoy pidiendo que se cumplan sus planes y propósitos en mi vida, cualesquiera que sean. Que Él haga conmigo lo que quiera. Eso es lo que le estoy pidiendo. Lo complicado de esto es entender que su voluntad muchas veces va a ser distinta a mi voluntad, que sus planes y propósitos son diferentes a los míos muchas veces también. Tal vez Dios quiera ocupar mi vida de una forma muy distinta a la forma en cómo me gustaría a mí que lo hiciera. Tal vez Él quiera hacer algo en mi vida que no va de acuerdo con mis planes, que no cumple mis expectativas, incluso que no me gusta. Por ejemplo, ¿qué si Él quiere, ¿no?, permitirme una enfermedad para usarla en mi vida o a través de mi vida hacia otros? ¿Qué si permite que mi matrimonio se termine? ¿Qué si sucede una situación muy difícil? ¿Qué si Él quiere que le sirva en un lugar que a mí no me gusta? ¿Qué si quiere que trabaje en una oficina, en la misma oficina, 40 años? ¿Qué si Él quiere que yo sea muy diferente a como yo quiero ser? ¿Qué si nunca sucede lo que yo quisiera? ¿Qué si nunca tengo el control de las cosas? ¿Qué si Él quiere que confiese todo? ¿Qué si me pide que yo deje esa relación pecaminosa? ¿Qué si quebró mi negocio y lo perdí todo? ¿Qué si nunca tuve lo que quise tener? Por tanto, orar, hágase tu voluntad, implica el sacrificio de nuestra propia voluntad, morir a nosotros mismos para aceptar la voluntad de nuestro Padre, tal cual Jesús lo hizo con su Padre. Pero mi punto creo que es ir a la práctica. ¿Cómo decirle a Dios entonces esto? Hágase tu voluntad. ¿Cómo llegar al punto de aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea para mi vida? Este es un problema de adoración, porque rendimos nuestra voluntad a aquello que adoramos. Por ejemplo, si el objeto de mi adoración es mi profesión, voy a rendir mi voluntad a todo lo que mi profesión me exija. Llega temprano, haz esto, vístete así, etc. Si el objeto de mi adoración es una persona, voy a rendir mi voluntad a esa persona para hacer todo lo que me diga, ¿no? Si el objeto de mi adoración soy yo mismo, voy a poner mi voluntad por encima de todas las cosas, voy a buscar hacer todo lo que yo quiero y a cumplir mis sueños y metas. Pero si el objeto de mi adoración es Dios, nuestro Padre amado,
Si Él es el objeto de nuestra adoración, voy a rendir mi voluntad a la suya porque todo se tratará entonces de glorificar su nombre. Todo se trata precisamente de que Él cumpla sus planes y propósitos, de su reino, que Él sea santificado en mi vida. Entonces, solamente entonces podré decirle a Dios, hágase tu voluntad. Pero también, por lo tanto, debo de decidir a quién voy a adorar. Si va a ser a Dios, a mi Dios y Señor, Jesucristo, o va a ser a cualquier otra cosa que no es Él, es decir, a nuestros ídolos. Y la enseñanza de orar, hágase tu voluntad, es un llamado a tener a Dios como mi Dios y a Cristo como mi Señor. Pero también es un asunto de fe. ¿Por qué? Porque si yo confío que mi Dios y Salvador Jesucristo es un Dios que me ama, que su voluntad, como dice Romanos 12, es buena, agradable y perfecta, y que todo lo que decida en mi vida es lo mejor de acuerdo a sus planes y propósitos, pero también incluso para mí mismo, entonces confiado puedo decirle, haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Pero si no confío en Él, entonces no puedo decírselo. Al contrario, me veré resistiendo todo el tiempo a su voluntad. Y la última pregunta, ¿cómo tener entonces esta fe plena en Jesús? Pues conociéndolo a través de una relación personal con Él. Es lo que estamos viendo en la oración del Padre Nuestro, a relacionarnos con nuestro Dios. A medida que yo paso tiempo con Él en la palabra y también en la oración, voy a conocerlo y aprendo de Él que Él es digno de toda mi confianza. Como dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la paráfrasis del Nuevo Testamento sería algo así como, aunque ande en valle de sombra de muerte, haz lo que quieras conmigo. Yo confío en ti. Entonces, ahora sí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy buenos días, familia. Continuamos con esta petición en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después de ver este clamor que se haga la voluntad de Dios en el mundo y en nuestra vida, nos damos cuenta de que como personas, hacer la voluntad de Dios en realidad no es nuestra prioridad, sino que más bien usamos nuestra vida para buscar más que otra cosa nuestros propósitos, nuestros intereses y nuestras necesidades. Esa es la realidad. Pero si buscamos, como nos anima este último pasaje que acabamos de ver, el buscar los intereses de nuestro Padre por encima de todo, queda la pregunta, ¿y qué hacemos con los nuestros y con nuestras necesidades? Y aquí es donde empieza la primera petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podríamos pensar, si yo me ocupo de mis cosas, ¿quién lo va a hacer por mí? ¿No? ¿Qué queda para mí? Orar a Dios pidiéndole que nos dé el pan de cada día podría confundirse con una necesidad de convencerlo de que cuide de nosotros. Pero ¿será que Jesús enseñó a orar así porque Dios no conoce nuestras necesidades? ¿Será que está también muy ocupado con las galaxias y las guerras de las galaxias para cuidar de lo mío? Y otra pregunta que algunos pudimos habernos hecho o nos hemos hecho es, ¿y verdaderamente le importan estas cosas a Dios? ¿Le importan mis asuntos? Bueno, quisiera examinar en este mismo capítulo del que está esta oración, en Mateo 6, algunos principios que nos dan pauta para entender esta sección de la oración. Y estos 3 principios son estos. Dios conoce nuestras necesidades. Él puede y quiere proveer para ellas. Por lo tanto, puedo confiar en su provisión. Sabes, muchas veces la forma como más naturalmente tratamos cuando estamos enfrentando una necesidad es muy naturalmente preocuparnos y angustiarnos, afanarnos. Jesús en el Sermón del Monte, allí mismo, menciona al menos unas 4 veces no preocuparse y menciona 4 ejemplos. No preocuparse por el alimento, no preocuparse por el vestido, no preocuparse por lo que vendrá el día de mañana, es decir, por el futuro, y no preocuparse por cambiar aquellas cosas que yo ni siquiera puedo cambiar, mi estatura,
aún la largura de los días. Y evaluando estas cosas me daba cuenta que estos 4 elementos cubren la mayoría de las preocupaciones que solemos tener como personas. Y en Mateo 6:32 de una forma compasiva nos dice: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, es decir, de los que no conocen a Dios, de los que no tienen a su Padre. Pero dice, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Y esto nos recuerda lo que vimos al inicio. Dios es nuestro Padre, y ¿quién mejor que nuestro Padre para conocer lo que verdaderamente necesitamos? ¿Sabes? Aún mejor que nosotros. Así que eso nos lleva ahora a lo siguiente. Si Dios conoce nuestras necesidades, ¿cómo trata Dios con ellas? Jesús nos recuerda que en cada una de estas áreas de preocupación que vimos, Dios realmente cuida de nosotros. Por ejemplo, nuestra preocupación es ¿qué es lo que vamos a comer? La respuesta de Jesús es esto: si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de nosotros? ¿Recuerdas ese bello himno? Bueno, esas eran justamente palabras de Jesús allí en Mateo capítulo 6. Sin duda cuidará más de nosotros porque así lo dice: para Dios nuestra vida es más valiosa que la de las aves. ¿Te preocupa qué vestirás? ¿Te preocupa qué es lo que podrás tener para refugiarte? Bueno, la Biblia dice que Dios viste a los lirios del campo y aún el pasto, Dios le da su verdor cada verano. De manera que podemos saber y confiar que Él atenderá a las necesidades de vestido y de abrigo. Así que recordemos nuevamente, Él es nuestro Padre y es el mejor. Jesús también mencionó en Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que yo tengo hijos y mis hijos también van a mí para pedirme de acuerdo a sus necesidades, solo que lo hacen de una manera similar a esto. Tenemos mucha hambre y nunca comeremos y nos moriremos de hambre. A veces pasa así. O nunca nos das lo que te pedimos y lo que necesitamos. Creo que sí, es verdad, me queda el saco de ser un mal padre, pero no porque no provea para sus necesidades. Creo que aun cuando soy un mal padre, Jesús lo dijo, sé dar buenas dádivas a mis hijos. No les ha faltado, gracias a Dios. Claro, Dios ha provisto todas estas cosas. Pero si nosotros, siendo malos, sabemos dar esas buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no podrá proveer aquellas cosas, porque sabes, Él puede y quiere proveer para nuestras verdaderas necesidades, porque sabes, le importa. Esto nos lleva a la conclusión evidente: puedo y debo confiar en mi Padre que está en los cielos. El pedirle que provea para el pan de cada día no es un ruego a un Dios que no conoce mis necesidades. Es un recordatorio por medio de oración que mientras busco el reino de Dios y su justicia, Dios se puede encargar de las cosas que yo necesito, como el pan de cada día. ¿Por qué? Porque soy su hijo y ahora como hijo soy llamado a confiar en mi Padre celestial. Esta oración refleja la confianza de un hijo que va a su buen padre. Dependiendo de él, también he podido experimentar esos bellos momentos en donde mis hijos simplemente y de forma sencilla dicen: papá, ayúdame. Y eso es algo que el Padre desea de nosotros, que dependemos de Él en nuestra vida, en nuestras necesidades, aún en nuestras preocupaciones. ¿Qué no dice justamente Pablo eso mismo en Filipenses 4, 6 y 7? ¿Cuál es el antídoto ante la preocupación? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que nos invita es que con la misma intensidad con la que constantemente vienen las preocupaciones en nuestra mente y no nos dejan dormir, bueno, hoy tal vez a las 3 de la mañana por ahí llegaron una que otra preocupación, ¿cierto? Y esos son momentos en los cuales podemos sencillamente volcar nuestra ansiedad y nuestra preocupación a nuestro Padre, porque Él tiene cuidado de nosotros. No es una coincidencia que este pasaje vaya después de declarar que se haga la voluntad de Dios en la tierra.
Dios quiere que ponga mi mente en atender su voluntad a sabiendas de que mis necesidades son cuidadas por Él. Mientras yo me ocupo en hacer su voluntad y busco el reino de Dios y su justicia, puedo confiar en que Él se ocupará en proveer para las cosas que verdaderamente necesito, como el pan de cada día. Ante la pregunta, entonces, ¿quién va a cuidar de mí y ver por lo mío? La mejor respuesta puede ser mi Padre que está en los cielos. Él cuida mejor de mí de lo que yo lo puedo hacer. A mí me toca, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero antes de desglosar el versículo, yo les quiero recordar que tenemos el llamado de acercarnos con toda confianza a nuestro Dios, porque Jesús sabe lo que es vivir en este mundo bajo constantes tentaciones, pruebas y aflicciones. Miren, acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Yo lo voy a leer en NTV. Dice, nuestro sumo sacerdote y gran Dios y Salvador Cristo Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas y tentaciones que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. También podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Igual, yo la voy a leer en NTV. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios sí le importan nuestras cosas, sí le importan nuestras necesidades, tanto las físicas como las espirituales, y deberíamos de estar orando por ellas, acercándonos con confianza a nuestro Señor. La oración es para nuestras necesidades, no para nuestras codicias. La oración es para cada día, un día a la vez. En oración podemos venir a Dios, presentarle nuestras peticiones, podemos abrir nuestro corazón a Él y delante de Él y desnudar los más íntimos secretos de nuestra alma. Podemos hablar con nuestro Padre y encontrar perdón, fortaleza y la dirección que necesitamos para el día a día. Así, tan real como es la necesidad del pan nuestro de cada día, del vestido de cada día, igualmente así de real es nuestra necesidad de que Dios nos perdone. El pan es para la necesidad del cuerpo, pero el perdón es para la necesidad del alma. Jesús en esta porción representa los pecados con la palabra deuda, pero como son diversos pecados, lo pone en plural, nuestras deudas. Dios nos creó para que le pudiéramos reflejar, para que le pudiéramos adorar. Y cuando hacemos algo que no le refleja, que no le glorifica, pues pecamos en contra de Él y empieza esta carta de deudas. Es como si firmáramos un contrato de deuda en contra de la justicia de Dios. Y las deudas hay que pagarlas. Para una deuda se abre un pagaré. No podemos vivir negando nuestra necesidad, nuestra constante necesidad de ponernos a cuentas con Dios, porque constantemente pecamos en contra de nuestro Señor. En Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 10, lo dice así el apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo triste del pecado es que el pecado nos separa de Dios y al final da a luz muerte. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El aliento es que Dios no quiere que vivamos separados de Él y condenados a la muerte y enemistados con Él eternamente y para siempre. Dios constantemente nos está llamando a que vengamos y nos pongamos a cuentas con Él. En Isaías capítulo 1, 18 tenemos este llamado.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que muchos no lo sabemos de memoria por navegantes, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es que todo don perfecto, toda buena dádiva, todas las cosas buenas que Dios nos ha concedido han llegado a nosotros en Cristo y por medio de Cristo. Pero especialmente el perdón de nuestros pecados ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Y esto es gracias a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él se ofreció y Él pagó por nuestros delitos y Él pagó por nuestros pecados. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 13 al 14. Dice, y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta, esto es, el pagaré de nuestros, el acta, el pagaré, los decretos de nuestras deudas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tenemos libertad para acercarnos porque ya Dios nos perdonó, pero nos llama a perdonar a los que también nos ofenden. Dice la parte B del versículo, porque nosotros perdonamos, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús asume que el perdonado, nosotros mostraremos el mismo perdón que hemos recibido hacia los demás. El perdón es tan importante para Jesús que era un tema común y recurrente en cada una de sus enseñanzas y durante su ministerio. Él le importa mucho que entendamos este tema. Es vital para nosotros. Dios nos ha perdonado tanto que no tenemos derecho de guardar pequeñeces en nuestro corazón en contra de nuestros hermanos. El perdón es fruto del Espíritu Santo, porque el que anda en el Espíritu no se irrita, no guarda rencor, por el contrario, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El perdón es requerido para todos y cada uno de nosotros que hemos sido perdonados. No se nos da el lujo de amargarnos con rencores y de estar guardando resentimientos en contra de los demás. Miren, acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso 30. Dice Efesios 4, verso 30, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hace muchísimos años, ya varios, el pastor Lenin enseñó acerca de este tema y él hablaba de que el perdón refleja un corazón que está dispuesto a recibir el perdón de Dios, lo refleja al perdonar a los demás. Y sé que muchos me dirán, oye, pero a mí me cuesta mucho trabajo perdonar. A mí también. No soy como histérico, pero sí un poco histórico. Entonces, ¿qué hago? Pues acércate con confianza a Dios, confiésale eso, la dureza que hay en tu corazón para perdonar y pídele que te enseñe a perdonar como Él te ha perdonado, para que con libertad todos unánimes podamos decir, Padre, perdona mis deudas, Padre, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me deben, como yo también perdono a los que me ofenden. Y por favor, papá, vuélvenos el gozo de tu salvación. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Tenemos que tener temor de que Dios nos meta en tentación? ¿Acaso Dios podría incitarnos a pecar? La Biblia es muy clara. En Santiago 1, versículo 13,
Santiago nos explica que Dios no puede ser tentado, a Él nadie lo seduce al mal, ni Él tienta a nadie. Él nunca te va a poner en un lugar en el que te va a empujar a pecar. Ese no es el carácter de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué oraríamos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Bueno, en primer lugar, esa es una frase típica eso sería un hebraísmo, es una forma coloquial del lenguaje hebreo. Y lo vemos reflejado a menudo en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 38 te vas a dar cuenta, versículos 21 y 22, el salmista hace eso, le pide a Dios, no hagas esto y haz esto otro. Salmo 38, 21 dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Y luego dice, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. No hagas esto y haz esto otro. No es que él está pensando, Dios me va a desamparar, pero es una manera de decirlo. No hagas esto y haz esto otro. A veces va al revés, como en el Salmo 141, verso 3, dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, haz esto, guarda la puerta de mis labios y no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías. Nuevamente, haz esto y no hagas esto. Y en ese sentido, esta frase, no nos metas en tentación, no hagas esto, líbranos del mal, haz esto, es una forma de decir básicamente, cuídame, guárdame. Ahora, creo que esa es una buena explicación, pero también hay otra manera de entenderlo. Cuando oramos en el Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy, estamos hablando de las necesidades presentes, aquellas cosas físicas que el día de hoy necesitamos. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, estamos lidiando con cosas que hemos hecho, cosas de nuestro pasado que hemos cometido y que son pecado. Cuando oramos, líbranos de la tentación, no nos metas en tentación, líbranos del mal, estamos lidiando con el futuro. Estamos lidiando con los pecados que podría cometer de aquí en adelante. ¿Y sabes qué es eso? Es reconocer, número uno, la soberanía de Dios. Dios podría hacerlo. Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la fuerza y el derecho de hacer lo que quiera. Podría meternos en tentación. Lo estoy reconociendo en esa autoridad, pero también estoy clamando en humildad. No me metas en tentación. ¿Por qué? Porque soy débil. Porque yo sé que soy pecador. Soy capaz de pecar. Qué terrible es el momento en el que alguno de nosotros piensa, no, yo ya estoy libre de eso. Yo ya no sufro con eso. Es terrible. Diomedes Garibaldi, un poeta argentino, decía, los dueños de la soberbia tenían siempre razón. El no equivocarse nunca era su equivocación. Y a veces en nuestra soberbia pensamos que ya no, eso era de cuando era joven en la fe, esas eran batallas de antes. Y olvido que todos los días, así como necesito el pan de cada día, así como necesito el perdón de mis pecados, todos los días tengo que clamar a Dios para que me guarde de no caer en tentación y en pecado. Es reconocer que soy un necesitado y que Él es mi salvación. Por otro lado, esto también es una declaración de un deseo. ¿Sabes cuál es mi deseo? Deseo no pecar. Sé que no lo he logrado. Sé que en esta tierra y en este tiempo no lo voy a lograr, pero es mi deseo. Hacia ahí quiero ir. No he llegado, pero sé dónde quiero llegar. Quiero llegar al momento en el que mi cuerpo, mi vida, mi mente estén al servicio de Dios y no en contra suya y de su gloria. Orar esto es anhelar la santidad de Dios y huir del pecado. ¿Sabes? Curiosamente, la manera en la que Dios va forjando eso en nosotros es a través de pruebas de fe. La palabra tentación y prueba en el Nuevo Testamento es la misma en griego. Por tanto, Dios no nos tienta al pecado, pero sí prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe necesita ser probada para crecer, para ser fortalecida. Y yo necesito que mi prueba, que mi fe sea probada para saber si es real, para saber si es genuina, para saber si en verdad funciona. ¿Cómo sabes que la bolsa de aire de tu coche funciona?
cuando hay un choque y sale la bolsa de aire. Si no solo es teoría. ¿Cómo sabes que tu fe es genuina? Cuando hubo una situación de crisis y tu fe sale y es real y es genuina. En 1 Corintios 10, versículos 12 y 13, Pablo dice, número 1, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aguas con la soberbia, aguas con creer que no necesitas orar. Líbrame de tentación, no me metas en tentación, líbrame del mal. Aguas cuando creas que no necesitas orar esto cada día. Y número 2, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, misma palabra, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esa salida a menudo comienza orando, no me metas en tentación, soy débil, líbrame del mal, te necesito. Wow, todo eso está ahí en esa oración. Qué loco, ¿va? Esto de leer la palabra, ¿no? De meditar en su palabra, esto de venir en oración, tiene mucho más que ver con cómo vivo, ¿no? Que solamente la práctica de hacerlo. O sea, sí es necesario practicarlo, sí es necesario ir a su palabra todos los días, y qué mejor que estos primeros días del año para crear ese hábito y esa disciplina de leer la palabra. Y qué mejor que este inicio de año para comenzar orando y poner en práctica la oración. Pero como vimos, cada definición de cada parte de esta oración tiene más que ver con vivir la oración, con vivir nuestra vida en Cristo. Y es que mientras practicamos el escucharle y el hablarle, ¿verdad? El conversar con Él, el tener comunión con Él como nuestro Padre, ¿verdad? Comenzamos a conocerle y comenzaremos a vivir como Él. Entonces, semilla, oremos, pongamos en oración, pongamos nuestra vida en esta práctica de lectura y oración y vivamos a Cristo, vivamos su vida. El final de esta oración es curioso. Aquí en el Salmo, digo, en Mateo capítulo 6, verso 13, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una pequeña doxología. Algunos comentaristas dicen, esa porción no está en los textos originales, pero el añadirlo no le afecta en absolutamente nada, sino es simplemente decirle a Dios, Señor, todo es tuyo por los siglos de los siglos. Amén. Así es que preguntábamos, ¿quién se memorizó esta oración de niño? ¿Quién no la repetía todo el tiempo? Pero la siguiente pregunta es, ¿quién la dejó de orar? ¿Quién la dejó de decir? Ahora, no tenemos ninguna excusa de no saber qué es lo que quiere decir cada parte, ¿verdad? Bueno, si pusiste atención y no te dormiste, espero. Entonces oremos esta oración con confianza delante de nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este 7x7, Señor. Gracias por cada uno de los pastores, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, por su fidelidad a enseñar tu palabra, Señor. Úsales en cada iglesia, Señor, donde tú les has llamado, Señor, y ponemos en tus manos a cada oveja, Señor, que está bajo su cuidado, Señor, en cada uno de los lugares donde tú les tienes, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos ser bendecidos el día de hoy, escuchando tu palabra explicada, Señor. Podemos entenderla, Señor, y solo te pedimos, Señor, trae fruto a nuestra vida, Señor, de lo que hemos escuchado y entendido el día de hoy, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.